Muy bien, continuando con nuestro tema para padres, la siguiente expositora es la maestra Belén Bordes. Ella radica actualmente en San Antonio, Texas, es neurolingüista, además de ser especialista en neuroplasticidad y terapia multisensorial, con un tema titulado Plastía cerebral, la puerta a un sinfín de oportunidades en la rehabilitación. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo vengo a presentarles una práctica muy interesante que es un cambio para todos los que estamos trabajando en rehabilitación, los que trabajamos en educación y también para las familias y todos aquellos que tengan a un paciente con discapacidad. Yo porque pongo siempre hay esperanza, porque quiero que cambien esa idea que tenemos en el cerebro de decir mi diagnóstico, mi destino. El diagnóstico hoy podemos saber que no es nuestro destino final. ¿Y por qué? Había un mito que nos decía que no, por décadas habíamos pensado que casi todo lo que nosotros creíamos sobre el cerebro estaba limitado a ciertas edades. No podíamos hacer más después de los 12 años. Pero eso ha cambiado radicalmente gracias a los avances dados en neurociencia. La neurociencia nos ha permitido desmentir esto, ya que tras años de estudio hoy podemos demostrar que sin importar la edad, siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque siempre hay oportunidades para el cambio. ¿Y eso por qué es tan importante en rehabilitación? Porque hay una realidad. No existe un límite para que nuestro cerebro continúe desarrollándose, demostrando que el cerebro, ¿qué sucede? Es un músculo, es un órgano plástico. Y como todos los músculos, puede ser moldeado, puede ser ejercitado y puede mejorar en medida de que nosotros hagamos los cambios en la estructura. ¿Obedeciendo a qué? Al estímulo externo que le presente. ¿Cuál es la oportunidad que yo veo aquí? Y la he tenido y la he trabajado durante los últimos años. La oportunidad está de manera muy importante para los terapeutas y los pacientes en el continuo y progresivo desarrollo humano. Ya no existen ventanas de oportunidad que se nos cierren. Ya no podemos pensar que el paciente o la persona ya no va a mejorar. Por tanto, podemos hoy afirmar que todo ser humano puede continuar un proceso evolutivo y que las nuevas conexiones neuronales sean mucho más eficientes, mucho más fuertes, y eso permita que desarrollemos las habilidades que no habíamos logrado desarrollar, como a través de estímulos. ¿Qué es esto? ¿De qué hablo? ¿Qué es la plasticidad? ¿Por qué tan importante? La plasticidad, de manera muy sencilla, es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de adaptarse al estímulo y al adaptarse al estímulo construye una nueva conexión neuronal y con eso formamos nuevas redes neuronales. ¿Qué quiere decir? Voy a construir cerebros más sanos y más fuertes. Así como ir al gimnasio, vamos a hacer un cerebro fit. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la continua sinapsis que nosotros vamos a provocar a través de terapias reguladas de manera correcta. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Por qué hablo de un sinfín de oportunidades? Porque es un sinfín de oportunidades. Imaginen esto. Cada vez que recibimos un estímulo, podemos generar un aprendizaje si está dirigido. Y entonces producimos un cambio estructural en nuestro cerebro y eléctrico. Imaginemos que tenemos más de 100,000 millones de neuronas que existen en el ser humano. Entonces tenemos más de 100,000 millones de posibilidades y de oportunidades, tanto en el desarrollo humano como en la rehabilitación de cada uno de nuestros pacientes. Por eso es tan importante que creamos en ellos. Mi cerebro entonces ya no es como concreto. Guarden esta idea todo el tiempo. Tu cerebro no es una roca, tu cerebro no es un concreto. Tu cerebro es como la plastilina. Lo puedes moldear, lo puedes acomodar. Claro, y yo los invito a que estén listos para jugar y reaprender, porque simplemente es un efecto de cómo reaprender a usarlo de manera más eficiente. Si es que el cerebro cambia cada vez que se produce un aprendizaje, no. Aquí sí quiero que se detengan y no nos confundamos. No pensemos que cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro se reestructura, que cada vez que se presenta un estímulo en mi vida, mi cerebro se reestructura. Sería una maravilla, pero no es así. La realidad es que el aprendizaje que permite que se dé una nueva conexión neuronal es solamente aquel aprendizaje que tenga las siguientes tres cosas. Tiene que tener una dirección muy definida, una intención, por supuesto, la intencionalidad, y crearse a través de la necesidad para aplicarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que crear nosotros una necesidad de nuestros pacientes. No podemos seguir tratando de entrenarlos. Nuestros pacientes necesitan reaprender y no ser entrenados. Yo los entreno y no necesitan saber cómo lo van a aplicar. Entonces yo puedo pasarme una sesión trabajando a lo mejor sonidos vocálicos, cuando en realidad pues no significa nada para la persona, para el niño, para el paciente afásico. Pero si yo me pongo a jugar y creo la necesidad y jugamos a ser mudos y entonces
lo vamos haciendo de una manera que al crear esa necesidad, formamos una nueva conexión cerebral. Los aprendizajes que nos permiten la creación de nuevas conexiones neuronales están dados con un propósito y forzosamente la necesidad que tiene que ver la persona. Entonces, el aprendizaje, recordemos esta parte que la neurociencia más y más y más nos invita a de verdad creerlo y de verdad tenerlo presente. El aprendizaje se da desde la emoción. No hay manera, no hay forma que el aprendizaje se geste y se produzca si no existe una emoción. Entonces, esto se asocia con la parte de esta parte, la precorteza prefrontal. Esta es la que implementa y va a crecer y se va a hacer más fuerte con la gratificación. No quiero decir que le demos premios. La gratificación a veces es sentirme contento, es sentirme feliz, es sentirme mejor. Y eso es el mejor aliado de la neuroplasticidad. Por eso yo los invito a que su cerebro lo conviertan en su mejor aliado. Y debemos enseñar a nuestro cerebro que el cambio que estamos estimulando trae recompensas. Y eso es lo que tenemos que enseñarle muchas veces a nuestros niños. Nuestros niños muchas veces van a terapia, muchas veces trabajan por horas y horas, no saben a qué están haciendo, no saben que están trabajando. Y esto yo les hablo desde los niños con parálisis cerebral que he trabajado o con daño cerebral severo, en donde ese cuerpo no funciona, pero a mí nadie me asegura que esa mente tampoco. Entonces, si yo creo en mi paciente y si yo creo de verdad fielmente en que va a haber un cambio, yo le transmito esa emoción. Y si yo, cuando estoy jugando o trabajando, me emociono con él, va a haber un cambio, se los puedo asegurar. Entonces, tenemos que replantearnos. Para mí esta plática es importante porque quisiera dejar esa pequeña semillita en cada uno de los que me escuchan. Replantearnos las metas en los procesos de rehabilitación. No más entrenamiento, sino reaprender. No más repetición sin sentido, repetición con propósito. ¿Por qué? Porque la conexión emocional y el vínculo con el paciente son los que nos van a dar y nos van a facilitar que nosotros podamos de verdad crear esas nuevas conexiones neuronales. Y aquí voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Queremos mejorar la calidad de vida del paciente, pero ¿cómo mejoro la calidad de vida si el paciente no entiende ni qué está haciendo conmigo? No funciona. Lo que tenemos que replantearnos es que esa persona no es un diagnóstico. Esa persona es un abanico. El diagnóstico es el abanico de oportunidades para trabajar con esa persona y buscar cuáles son sus fortalezas y partir de la fortaleza, del estímulo y de la motivación para lograr lo que queramos. Podemos llevar a nuestros pacientes tan lejos como nosotros queramos si creemos en ellos. Y aquí les diría, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en cuanto a una terapia física. Si tú estás en la terapia física y le movemos la pierna al niño durante, no sé, 3 series de 20 veces cada una, sin ningún fin, pues vamos a regresar a la sesión siguiente y va a pasar lo mismo y lo mismo. Pero ¿qué sucede? Si yo este niño lo tengo en un arnés y entonces le doy la oportunidad de jugar soccer y yo le aviento la pelota, aunque la terapeuta física mueva el pie. Y otra vez, y otra vez. Entonces hay una pelota, estamos jugando. Y el jugar es aprender. Y el niño se va a motivar a ir teniendo movimientos voluntarios. Y vamos a tener mucho mejor respuesta para futuro de movimientos voluntarios en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, no se vale rendirse. Es momento de poner manos en la obra y trabajar con nuestro cerebro como aliado. Mantenerlo en forma para sentirnos felices y plenos. Yo sí les puedo decir, hoy son infinitas las posibilidades y ese es nuestro poder, pero también considero que son nuestra responsabilidad. Y aquí les pongo un pequeño ejemplo para que vean de lo que hablo. Muchísimas gracias y espero que viendo a Josh todos nos acordemos que Josh tiene un daño cerebral severo, tiene un diagnóstico, un problema genético, tiene parálisis cerebral y hace un año no movía las piernas y tampoco producía sonidos. Y yo les puedo decir que la rehabilitación es posible en cada uno de sus pacientes y en cada uno de sus familiares si ustedes, primero que nada, creen en ellos y les dan la oportunidad que todos merecemos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su plática tan interesante y pues sí, en verdad es importante tomar en cuenta la rehabilitación en cada paciente.
Nada más, no hay en realidad preguntas, solamente le están felicitando por su excelente plática. A mí sí me gustaría en lo personal hacer nada más, pedirle que nos podría hacer la diferencia entre, por ejemplo, la rehabilitación temprana y una verdadera rehabilitación o neurorehabilitación y cuál es la diferencia. La rehabilitación temprana es el estímulo cuando todavía no se han formado todas las funciones cerebrales. Entonces, no estamos reaprendiendo, no tenemos que olvidar para reaprender, sino simplemente estamos aprendiendo. Y cuando hacemos una rehabilitación con daño cerebral severo, con traumatismo cerebral, ahí lo que tenemos que enseñarle al cerebro es a reaprender, a reconectar. Y está comprobado que el cerebro puede lograr lo que nosotros decíamos, el límite es el cielo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Agradecemos mucho su presentación, su ponencia y su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.